Bienvenidos a Poliedro Latinoamericano, un espacio donde se conectan las historias y las realidades del continente. Estás conectado con Poliedro Latinoamericano. Poliedro Latinoamericano. Bienvenidos, aquí comienza Poliedro Latinoamericano, un programa del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño que nos permite encontrarnos, escucharnos y disfrutar de esa originalidad que nos hace únicos. Un poliedro que recoge lo mejor de cada uno, un espacio sin diferencias entre unos y otros. Construir la Iglesia desde los territorios de América Latina y el Caribe es la misión que nos une, porque en Poliedro Latinoamericano todo está conectado. Y con este saludo queremos darle la bienvenida a toda nuestra audiencia que sabemos se deja acompañar cada semana durante este programa que nos permite encontrarnos, descubrir historias, experiencias de vida y los testimonios de las personas que construyen la Iglesia en nuestro continente en diferentes partes, desde las más recónditas de la selva, el campo, hasta las grandes ciudades. Hoy estamos originando desde la sede del CELAN en Bogotá. En los controles está Andrés González y además Federico Stucker nos acompaña en la emisión en vivo y Giovanni Pinzón en el montaje y la edición. Con esta presentación de quienes hacemos parte del Centro para la Comunicación, la dependencia del CELAN que origina este programa, quiero darles la bienvenida a ustedes y a quien me acompaña en los micrófonos. Luz Marina Medina hace parte de nuestro equipo de redacción en el Centro para la Comunicación y es una gran alegría tenerla por primera vez en Poliedro Latinoamericano. Bienvenida, Luz Marina. Gracias, Paola, y a toda la audiencia que nos escucha en los diferentes países de América Latina y el Caribe. Realmente también para mí es una alegría estar en este espacio que sabemos está lleno de muchas noticias, de mucho conocimiento de expertos que nos estarán contando en nuestra sección Punto de Encuentro, Escenarios y Horizontes. Entonces los invitamos para que no se despeguen de la audiencia y arranquemos entonces con este maravilloso programa. Así es, Luz Marina. Por mi lado, quiero contarles que en la sección de Convergencia estaremos conectando con la historia de un hombre mexicano, pero muy relacionado con la iglesia ecuatoriana, con la iglesia de la Amazonía. Bueno, no les cuento más para que se queden con nosotros. Y, por supuesto, la buena música también hace parte de Poliedro Latinoamericano. Hoy, con la voz de Juan Pablo Alvarado de Ecuador. Así que quédense con nosotros para que podamos disfrutar de lo que el CELAN tiene para contarles durante esta semana. Estás conectado con Poliedro Latinoamericano. Sí, Luz Marina, y es que sabemos que el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño tiene una función muy especial y es la de acompañar a los organismos eclesiales del continente, particularmente a las conferencias episcopales, que son 22. Y cada semana van sucediendo nuevos procesos, nuevas actividades, noticias que despiertan nuestro interés. ¿Qué ha sucedido esta semana en América Latina y el Caribe? Sí, Paola, recordemos entonces la Eucaristía a 25 años de la Pascua de Don Helder Cámara, en memoria de un pastor pequeño que hizo cosas muy grandes. También recordemos que el episcopado peruano en estos días entregó el Gran Premio Nacional de Comunicación, Paola. Sí, muy interesante porque es un homenaje al cardenal Juan Landázuri Ricketts. Este es un premio, Luz Marina, que se viene entregando desde 1978. Vale la pena profundizar en esa noticia. Sí, y también recordemos otra, el traspaso de la sede primicia argentina de Buenos Aires a Santiago del Estero, esto como un hecho de justicia y rigor histórico. Estas son apenas 3 noticias de todos los acontecimientos
que tuvieron lugar durante la presente semana en la Iglesia de América Latina y el Caribe. Pero, Luz Marina, ¿qué te parece si nos vamos con algo de buena música? Sí, claro, nuestra audiencia está esperando eso precisamente con estos temas tan interesantes y con esos mensajes tan profundos que nos traen nuestros cantautores católicos. En esta oportunidad, Luz Marina, les tengo preparado un tema que se titula Sé tú y es en la voz de Juan Pablo Alvarado. Escuchemos. Si las aves tienen cielo para levantar el vuelo, si las flores tienen suelo para alimentar su anhelo, es que los amas, cuánto los amas. Si haces libres a los hombres que navegan contra el viento, si le das luz a la noche, regalándole luceros, sé que los amas, cuánto los amas. Y a mí, Señor, cuánto me amas, si moriste por mí, abrazando la cruz. Tan humano, tan divino, fue por mí mi Señor, y tanto amor fue mi luz, tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mi salvación. Si engalanas a los lirios, si alimentas a los peces, si el rey sol siempre está alegre y si los campos reverdecen, sé que los amas, cuánto los amas. Y a mí, Señor, cuánto me amas, si moriste por mí, abrazando la cruz. Tan humano, tan divino, fue por mí mi Señor, y tanto amor fue mi luz, tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mi salvación. No te angusties por qué vas a vestirte. Mira cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Si así viste Dios a los campos, ¿no hará mucho más por ti? ¿Cuánto nos amas, Señor? ¿Cuánto nos amas? ¿Cuánto me 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 amas? Acabamos de escuchar Sé tú, de Juan Pablo Alvarado, un cantautor ecuatoriano que, además de ofrecernos esta bella composición, nos hace pensar, Luz Marina. Y Paola, esta canción Sé tú es un llamado para pensar en que nosotros no estamos solos, que nosotros necesitamos de Dios y que en todo momento Él va a ser nuestro consuelo, nuestra alegría. En todo momento que tengamos alguna dificultad, Él va a estar presente en nuestras vidas.
Por eso no podemos actuar de manera desarticulada, tenemos que estar de la mano de Dios. Bueno, y ahora pensando en esta canción, en este tema musical que nos proponen, los invito para que conozcamos una historia de vida. Convergencia, conectando historias. Mauricio López es el director fundador del programa universitario amazónico El PUAM y es nuestro invitado a esta edición de Poliedro Latinoamericano. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Paola. Un saludo a todos quienes nos escuchan y acompañan en esta conversación. Mauricio, ¿cómo nace el programa universitario amazónico El PUAM? Bueno, lo esencial es entenderlo como un proceso. Es el fruto del camino sinodal de la Iglesia en este territorio que ha estado aquejado también por múltiples situaciones dolorosas, pero que es un signo de esperanza. Es claramente un fruto directo del sínodo de la Iglesia para la Amazonía, que incluso se expresa en el número 114, donde hay un mandato, según la Constitución Apostólica Episcopalis Communio. Los documentos finales del sínodo se convierten en magisterio ordinario del Papa. Entonces ya no es una propuesta o una sugerencia, sino es un mandato. Y el 114 del documento final del sínodo pide la creación de una universidad para la Amazonía, pero una universidad con un perfil intercultural que atienda sobre todo a las poblaciones de los pueblos tradicionales, comunidades indígenas, periféricas, y que además nos llama para un acompañamiento que los ayude a ser, como decía el cardenal Lumes, un gran inspirador de nuestro proceso, sujetos de su propia historia. Entonces diríamos que es el fruto de un camino eclesial muy ligado a la escucha al territorio. Quizás quienes nos escuchan recordarán que para el Sínodo Amazónico, como Red Eclesial Panamazónica REPAM, se nos encomendó hacer ese proceso de escucha ampliada, inédita de cierto modo, y se logró llegar a 87,000 personas. Y uno de los temas que aparecía con mucha fuerza, entre otros, que siguen siendo trabajados en los procesos sinodales actuales, uno de ellos era la educación. Educación, pero con enfoque intercultural, y también había un gran énfasis en el tema universitario. Finalmente, yo diría que este era también un anhelo del cardenal Lumes, desde la nueva estructura de la Iglesia que se creó también como fruto del Sínodo Amazónico, la SEAMA, Conferencia Eclesial de la Amazonía. Este también fue uno de los elementos que se estableció como una prioridad. Entonces, el PUAM, Programa Universitario Amazónico, tiene autonomía como estructura institucional, pero también pertenece a la SEAMA dentro de lo que son sus programas y su propia misión de la Iglesia en este territorio. Mauricio, cuéntenos cuáles son los objetivos de este programa. Sí, bueno, lo primero y más evidente es garantizar que aquellas comunidades y poblaciones que han quedado excluidas, que de hecho están sin ningún posible acceso a la educación superior, puedan tener una alternativa. Y esto se hace a través, pues, del objetivo de crear un programa que tiene este enfoque de educación híbrida, o sea, una parte importante de los procesos formativos se sustenta y se sostiene en una plataforma digital. Esto lo han ya desarrollado los jesuitas a nivel global en un proyecto que se llama Jesuit Worldwide Learning. Son nuestros socios, que se traduciría algo así como aprendizaje jesuita global, y lo han implementado en campos de refugiados, en zonas de guerra, tratando de acercar los procesos formativos de educación superior a comunidades que de otro modo no tendrían manera ninguna de tener acceso a ello, pero también por otro lado garantizando la acreditación y certificación de las muchísimas universidades católicas que tienen un gran prestigio, pero que no logran llegar ahí. Entonces, es llegar ahí
Lo segundo es que estamos construyendo contenidos a partir de más de una década de experiencia como REPAM y otras estructuras de la iglesia, traduciendo los procesos formativos que ya teníamos para de alguna manera formularlos en esta estructura y con un enfoque de educación superior. Actualmente, y creo que esto es también importante, nos estamos enfocando básicamente en desarrollar una carrera técnica. El nivel técnico permite, de cierto modo, llenar un vacío y una brecha en muchas de las comunidades donde la iglesia actúa y la educación básica o la educación primaria, secundaria, bachiller está presente, pero que la gran cantidad de egresados de esos procesos de estudio luego no tienen a dónde ir. Entonces, la formación técnica es un nivel superior, pero que consideramos intermedio, para que luego ellos y ellas puedan seguir también, si quieren, en universidades que pueden estar en las capitales de sus provincias o en sitios a distancia. Pero actualmente estamos desarrollando un programa en gestión integral del territorio amazónico. ¿Cuál es la gran novedad? Y esto es también el objetivo de nuestro programa. Entonces, acercar la educación a las comunidades donde están ellas. Segundo, con un modelo intercultural, con contenidos que realmente se adapten a sus realidades y a sus necesidades. Y sobre todo luego el diseño de los contenidos ha sido creado directamente a partir de la escucha del sínodo. No son las carreras clásicas que normalmente el mercado propone y que a lo mejor algunos de los jóvenes que tienen oportunidad de salir estarán buscando, que creo que hace mucho bien, abogacía, probablemente economía, contabilidad. Lo que nosotros estamos dando herramientas para la promoción y defensa de derechos humanos, para la promoción de un modelo de salud intercultural, unas herramientas para activar dinamismos de educación intercultural, análisis de la realidad, gestión de proyectos, construcción de paz y todo fuertemente marcado con el modelo de la doctrina social de la Iglesia que está presente también en los contenidos y en la aproximación de nuestro programa. Entonces, yo diría que para resumir, acortar distancias con aquellos, de hecho, que ya están excluidos, llevar todos estos dinamismos y contenidos particulares que se han planteado en el sínodo y darles las herramientas para que ellos puedan también fortalecer sus procesos de actoría comunitaria, pero también como individuos para que sigan siendo sujetos de su propia historia. Pensando en el tema de acceso a la educación, ¿cuáles son las principales dificultades que hay en esta materia en la Amazonía? Creo que también eso lo ilustra muy bien el documento final del sínodo, pero creo que lo más grave es que aquellas ofertas que tendrían posibilidad de mayor cercanía no responden a la realidad concreta de la comunidad. De alguna manera los desterritorializan. De otro modo también podemos percibir cómo se siguen dando dinamismos de colonización de su propia como identidad, cosa que la Iglesia, pues varios papas, pero fuertemente el Papa Francisco ha pedido que se rompa con esta noción de colonización. Hay una nota conjunta, lamentablemente poco conocida, del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral y el Dicasterio para la Cultura y la Educación, que habla sobre la doctrina del descubrimiento. Y creo que esto ilustra muy bien cómo aún hoy las instituciones de la sociedad, a veces también de la Iglesia, siguen siendo diseñadas de un modo que los arrancan de sus territorios, donde se sigue dando una colonización de su imaginario y donde no hay herramientas que les permitan luego regresar al territorio. Entonces, no hay acceso. Por otro lado, la situación geográfica de inaccesibilidad es tal que para la mayoría de estas poblaciones con las que la Iglesia trabaja, no hay posibilidad de otro modelo de educación superior. O sea, la distancia, la inaccesibilidad y el costo lo hace inviable. Y por último, es algo que se vuelve, pues de cierto modo, elitista. Solo unos muy pocos de la comunidad consiguen salir, pero como ya decía, hay quienes desarrollan este concepto del no lugar. Quienes salen de la comunidad para ir a las capitales municipales, provinciales, donde hay la oferta educativa superior,
no es solo que los contenidos no responden a su propio proceso, sino que por otro lado quedan en el no lugar, ya no son parte de su comunidad porque se han adentrado a otra realidad, otro dinamismo, pero tampoco terminan de ser miembros de este espacio. Y finalmente, la educación que con un grado de heroísmo la Iglesia ofrece en educación básica, secundaria, tiene un nivel que hace difícil también que se pueda de alguna manera garantizar la continuidad de estos estudiantes en un entorno universitario tradicional que no tiene una sensibilidad sobre, diríamos, esas brechas que existen también en la educación que han recibido. Mauricio, me parece muy importante que nuestros oyentes sepan quiénes pueden acceder a este programa. Y esto hay que decirlo como con mucha transparencia, no es una propuesta para masificar la educación superior en la Amazonía, es una propuesta para, en aquellos sitios donde la Iglesia tiene una presencia vital con todo un modelo de acompañamiento integral, donde las comunidades también tienen toda una perspectiva integral y estaremos instalando centros comunitarios de aprendizaje en 5 polos que por el momento hemos identificado para hacer todo lo que sería un piloteo inicial de la experiencia. En principio estamos trabajando ya en Puerto Maldonado, Perú, cerca de la frontera con Bolivia, en el sur de Perú. Estamos trabajando en el Ecuador, en 2 puntos, en la Amazonía Norte, en toda la zona de influencia del Parque Nacional Yasuní, muy importante también, muy amenazado, donde ya ha habido acompañamiento de mucho tiempo y que sigue habiendo por la Iglesia. En la cuenca del río Bobonaza, en la Amazonía Central de Ecuador, donde está pues una persona conocida también, Patricia Hualinga, que es una de las vicepresidentas de la SEAMA, como yo también lo soy. Ella es del pueblo Sarayaku, en toda la región del pueblo Sarayaku, pero también estamos ya identificando espacios comunitarios en las periferias de Manaos, en una gran presencia de pueblos indígenas de muchas comunidades, y finalmente en la triple frontera de Colombia con Brasil y con Perú, en la zona de Leticia y Tabatinga. Estaremos piloteando estos programas en los próximos año y medio, 2 años, y luego sí se espera replicar la experiencia, pero está orientado a comunidades indígenas, campesinas, en situaciones de explícita exclusión, sin acceso a educación superior, donde haya gente que haya terminado los estudios, obviamente secundaria, estos son requisitos que no podemos evadir, pero sobre todo donde tengamos vínculos profundos con las estructuras de iglesia en el territorio. ¿Cómo se aplica el concepto de calidad educativa en el programa universitario amazónico? Yo diría que no existe una educación de calidad real si no toca la fibra de la vida cotidiana de las personas y ayuda a transformar la comunidad. Y esto es muy importante en el modelo del PUAM. No se está simplemente trasladando el contenido, sino se está adaptando a la realidad y a lo que llamamos educación de calidad o diríamos culturalmente apropiada, es a la que responde a las necesidades de las comunidades. Sabremos si nuestra educación ha sido de calidad, si aquellos que participan de nuestros procesos pueden permanecer en sus comunidades para seguir siendo agentes de cambio. Sabremos que la educación fue de calidad cuando puedan concluir los procesos formativos. Las universidades de 6 países de la Amazonía ya están haciendo este proceso de acercamiento, pero donde ellos puedan concluir, por un lado, todos los requisitos necesarios, que muchas veces los dejan fuera, pero como ya decía, sobre todo que puedan permanecer en sus territorios, y diría, como el cardenal Lumes ya lo mencionaba, nosotros habremos fracasado, en este caso en una educación de calidad, hasta que ellos, los pueblos originarios y comunidades de la Amazonía, sean sujetos de su propia historia y que la educación les permita permanecer ahí. Hacia el futuro, Mauricio, ¿cómo le gustaría ver al PUAM? Pues la verdad es que estamos con mucha esperanza porque hemos tenido ya diversos diálogos con estos nodos territoriales que mencionaba y la respuesta inmediata es de profunda ilusión. Hemos hecho entrevistas, encuentros, diálogos, asambleas y la expectativa es muy grande, pero eso es porque la necesidad está ahí. Por otro lado, porque
la gente realmente considera que esto puede cambiar su realidad para bien, y porque al final de cuentas creo que esa es nuestra misión. Los procesos sinodales de la Iglesia no son solamente para ilustrar una serie de problemas, no es nada más para hacer un diagnóstico, como nos decía el Papa en el Sínodo Amazónico. Se trata de transformar esta realidad con ellos siendo sujetos en clave de desborde. Es decir, creo yo que lo que vamos a ver en los próximos años es un cambio drástico en el paradigma de educación superior, mucho más parecido al modelo híbrido que el PUAM está desarrollando junto con otras experiencias de otros lugares. Y yo creo que la Iglesia se está poniendo a la vanguardia también de esta educación para las periferias con este programa. Así que no dudo, si es que tenemos todos los apoyos necesarios como hasta ahora se ha dado, tanto del Vaticano como de las estructuras de Iglesia y de las universidades pontificias o católicas, esta va a ser una verdadera solución para crear puentes que permitan un acceso a educación superior a todas estas comunidades, pero creo yo también con la posibilidad de unas sociedades mucho más sustentadas, sustentables, una Amazonía viva, no amenazada de muerte, ni con ese riesgo de desaparecer como se está viviendo ahora para la Amazonía y para quienes defienden la Amazonía. Finalmente, Mauricio, hablemos de una campaña muy relacionada con el PUAM. Es la campaña Juntos por la Amazonía, Juntos por el Futuro. ¿En qué consiste esta apuesta? Bueno, esta es una manera también de dar a conocer todo lo que se ha ido planteando en este tiempo, que se sepa la importancia de este programa universitario amazónico. Ahí vamos dando a conocer cuáles son los pasos que estamos dando en cuanto a desarrollo de los contenidos, en la implementación de los centros comunitarios de aprendizaje en estos sitios que ya he mencionado. Y la idea es dar a conocer esta experiencia, pero por otro lado invitar a la gente a la acción. Entonces está pensado para también reconocer aquellos que defienden la Amazonía están defendiendo el futuro del planeta. Aquellos que permanecen en el territorio cuidando de esta realidad están garantizando también posibilidades para las próximas generaciones. La campaña quiere hacer como un sentido de conciencia en esta dimensión, y en la página web del PUAM se puede acceder muy fácilmente. La página es puamazónico.org o www.puamazónico.org. Ahí tienen toda la información. Es posible también hacer un donativo. Necesitamos mucho el apoyo también para luego garantizar que estas personas tengan esta educación y este acceso. Entonces, agradecemos mucho a quienes nos escuchan también, que puedan acceder a la página web, que conozcan de qué se trata la campaña, y también pues que nos ayuden a difundir este trabajo que estamos haciendo, que se está haciendo con mucha dedicación, que toma tiempo, pero que una vez que se instale, como ya decía, esperamos de aquí a 1 año y medio, 2 años, estar iniciando con la primera carrera técnica para la Panamazonía. Creo que esto va a cambiar realmente las condiciones de muchas personas en el territorio. Era Mauricio López, el director fundador del Programa Universitario Amazónico, un hombre con una gran trayectoria al servicio de los pueblos de esta Panamazonía y a la misión del CELAM. De hecho, él fue director del CEPRAP, el Centro de Redes y Programas de Acción Pastoral del CELAM. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paola. Gracias a todos quienes nos escuchan y un abrazo fraterno. ¿Y qué les parece si nos vamos con algo de buena música? Hoy estamos escuchando a Juan Pablo Alvarado. Esto es ¿Cuánto me amas? Sé tú lo que no alcanzo a ser para mi hermano. Sé tú quien lo sostenga fuerte de su mano. Sé tú el mismo de ayer, quien guiaba a su pueblo con paciencia y con poder. Sé tú quien lo acompaña en medio de lo incierto. Sé tú quien lo consuela en su sufrimiento. Sé tú el Dios con nosotros.
Levanta, Señor, fortalece sus anhelos. Levanta, Señor, da esperanza a sus sueños. Sé la luz que alumbra su oscuridad. Levanta, Señor, y que en medio de su angustia encuentre paz. Sé tú su alimento y sustento diario. Sé tú su reposo cuando esté cansado. Sé tú quien siempre ha sido la esperanza que debe ser. Levanta, Señor, fortalece sus anhelos. Levanta, Señor, da esperanza a sus sueños. Sé la luz que alumbra su oscuridad. Levanta, Señor. Levanta, Señor, fortalece sus anhelos. Levanta, Señor, da esperanza a sus sueños. Sé la luz que alumbra su oscuridad. Levanta, Señor. Levántalo, Señor. Sé tú, y que en medio de su angustia encuentre paz, tu paz. Qué bello mensaje el que nos deja este cantautor católico. Él nos invita para que veamos que realmente el amor que Dios nos brinda a nosotros es incondicional, es inmenso, es un amor que siempre está presente en nuestras vidas. Nunca nos deja, nunca nos desampara. Por eso nosotros también tenemos que estar de la mano de Dios. Bueno, y recuerda entonces que el CELAN es un organismo que impulsa diversas actividades en el continente y con esto damos paso a lo que viene de las noticias de nuestra América Latina y el Caribe. Punto de encuentro, escenarios y horizontes. Y empezamos contándole a nuestros oyentes que del 23 al 26 de agosto, la Conferencia Eclesial de la Amazonía, CEAMA, realizó su segunda asamblea presencial. Esta fue una actividad que se desarrolló en la hermosa ciudad de Manaos, en Brasil, que además es la capital del estado de Amazonas. Cristo apunta a la Amazonía: comunión, misión y participación. Este fue el tema de la asamblea, Luzma. Sí, Paola, este encuentro sirvió además para consolidar la misión sinodal y apostólica de la CEAMA en el territorio amazónico. Por ello, Monseñor José Domingo Ulloa, el segundo vicepresidente del CELAN y arzobispo de Panamá, nos compartió sus impresiones frente a esta actividad. Yo creo que estar aquí en el CEAMA, en este trabajo con los grupos originarios, el preservar la casa común, también nos ayuda para fortalecer nuestra propia pastoral del cuidado de la casa común, que tiene como inicio, no podemos olvidar también cuando se celebró la Jornada Mundial de la Juventud, donde el tema giró precisamente sobre esta realidad y reflexión. Fruto de ello, yo creo que como iglesia hemos querido alzar la voz, acompañar a una realidad concreta que ha vivido el país, y es el tema de migrantes, pero también de la minería. Es un tema que preocupó, que paralizó al país
durante más de 3 meses y es un tema que seguimos acompañando. Se acuñó la grandeza de nuestro país, es lo verde, es lo ecológico y desde ahí es que el pueblo ha ido tomando conciencia y la iglesia también. Fruto de ello, el próximo octubre vamos a tener por el CELAM, auspiciado por el CELAM, un encuentro con obispos de toda Latinoamérica que están viviendo también la realidad de la minería para que juntos podamos buscar estrategias en ese acompañamiento pastoral a estos pueblos que realmente están influidos y por la realidad minera y cómo poderlo desde la realidad pastoral acompañarlos para que su voz, sus denuncias puedan ser escuchadas. La tarea es fortalecer el proceso de la SEAMA, Luzma, tanto en el territorio que sabemos comprende las iglesias locales de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y la Amazonía francesa. Si es así, entonces nos compartieron también aquellas realidades locales, identificando las prioridades y abordando los desafíos que tiene la región, pero sobre todo los desafíos que tiene la SEAMA para continuar su proceso de articulación con otras organizaciones. Para ello nos habló Monseñor Omar Mejía, arzobispo de Florencia, en Colombia. Lo primero que debo hacer es reconocer la relevancia y la importancia del CELAM. Recordemos que es una institución que tiene ya muchos años de recorrido, de experiencia, de camino. Además, es una institución muy bien organizada y que ha prestado un excelente servicio a la Iglesia latinoamericana y creo que incluso universal. Mi reflexión obedece a que, recordando que la SEAMA nace del corazón de la Iglesia en el contexto del Sínodo de la Amazonía en el 2019 y al tener la sede incluso en el corazón del edificio y de la estructura misma del CELAM, el CELAM puede involucrarse aún mucho más con nosotros, sintiendo que la SEAMA es una hija que nace de sus entrañas también, porque pues en el sínodo estuvimos a obispos fundamentalmente latinoamericanos, el Papa es latinoamericano. ¿Involucrarse en qué sentido? En mi criterio, sobre todo en el aspecto formativo. Yo hablaba de la ministerialidad. La SEAMA es la comunidad eclesial amazónica. Si no se hace operativa, si no se hace real en cada jurisdicción eclesiástica, no pasamos de ser una estructura más en la iglesia. Durante la segunda asamblea presencial de la SEAMA, también se presentaron los aportes que han hecho otras organizaciones para el desarrollo de su misión. Así es, una de las organizaciones es la Red Eclesial Panamazónica REPAM, que sabemos también trabaja directamente con los actores del territorio. El hermano Joao Gutenberg ha sido el secretario ejecutivo de esta organización durante los últimos 4 años y este es su testimonio. Sí, son ahora 4 años que estoy como secretario y este tiempo hemos tenido cambio también geográfico porque la REPAM estaba en Quito, en Ecuador, donde estaba los 6 primeros años de su existencia. Ha tenido un trabajo muy bonito de consolidación de la red. E depois que assumido como vivia em Manaus, então se cambiou para aquela cuenca amazônica, cerca do rio Amazonas. E uma continuação do trabalho que se ha hecho desde a fundação da rede com os seus núcleos temáticos, antes se chamávamos os ejes. Então hemos cambiado núcleos para ter alinhamento com a SEAMA, que tinha os núcleos também, hemos decidido ter núcleos temáticos nas 2 organizações. E esses temas que são muito importantes da REPAM, como os direitos humanos, a justiça socioambiental e bem viver,
tema de las fronteras, de los pueblos amazónicos, de los jóvenes, de las mujeres, de la comunicación para la transformación social. Y así son varios temas, ¿no? Que son los nuestros cartas de identidad de la Arepa, esses temas, que também se concretizam em los países, porque em los países temos também lo que chamamos Arepa nacionales. Estamos organizados em 6 países e com os diálogos de los países de las Guianas para involucrar los procesos territoriales. Luz Marina, y es que la Santa Sede también estuvo presente en la asamblea de la SEAMA, esto a través de varios representantes de sus dicasterios. Uno de ellos fue el de la comunicación. Sí, precisamente fue Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación, quien expresó su gratitud al trabajo que adelanta la Conferencia Eclesial de la Amazonía SEAMA. Sobre todo, quiero decir una palabra que desgraciadamente cada vez usamos menos. Gracias. Cuecatú. Gracias por vuestro testimonio y gracias por permitirme formar parte, aunque a distancia, de este encuentro vuestro. Os pido perdón por no haber podido estar presente en persona como tanto hubiera deseado. Aún recuerdo con gratitud y emoción el Sínodo para la Amazonia y pienso que esta asamblea del SEAMA nos dice que el camino continúa hacia adelante. Es importante estar juntos, caminar juntos, trazar juntos el camino de comunión que nos une. Me gustaría compartir con vosotros solo algunos pensamientos sobre la importancia de la comunicación para proteger vuestras raíces y tejer la red de nuestra comunión. El Papa Francisco ha dedicado muchos pensamientos a la importancia de la comunicación que viene del corazón, de un corazón que no está endurecido. Y yo no puedo olvidar a este respecto las palabras de Delio Siticonazzi Camalieri, miembro del pueblo Ashaninka, en uno de los briefings con los periodistas en la sala de prensa durante el sínodo sobre Amazonía. Las cito porque son una lección para todos y todas. No endurezcáis vuestro corazón, debéis ablandar vuestro corazón. Esta es la invitación de Jesús. Nos invita a vivir unidos. Creemos en un solo Dios, debemos permanecer unidos. Para eso sirve o debería servir la comunicación para unir lo que está dividido. Incluso su raíz etimológica lo dice. Primero viene cum, juntos, y luego viene munus, que es don. La comunicación es, ante todo, un don recíproco, un don de Dios que nace de la relación que se establece al hablarse, al escucharse y al comprenderse. Durante la asamblea de la SEAMA también estuvo presente la Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica, la REIVA. ¿Cuál es la misión, Luz Marina, de esta organización que sabemos está coordinada en este momento por una misionera laurita? Sí, esto es un organismo eclesial que anima, coordina y promueve la colaboración entre las propuestas educativas en la educación básica regular, inicial, la primaria, secundaria, y de la región amazónica, y la que desarrollan además los pueblos originarios. Hablamos con la hermana Maribeli Monroy, coordinadora de esta organización. El caminar de la congregación de las hermanas lauritas y el acompañamiento que se hace en los pueblos indígenas nos ha llevado a asumir compromisos en la iglesia de ese cuidado integral de los pueblos indígenas, de las culturas, y en ese proceso de acompañar también el caminar de la iglesia amazónica, nos han pedido para asumir este compromiso que hace parte también de nuestro carisma, de nuestro caminar junto a los pueblos indígenas. Nosotros creemos que la educación, ella no está isolada,
separada de la vida de los pueblos, ¿no? Entonces, fortalecer la educación bilingüe también es fortalecer la cultura, fortalecer todos los aspectos de los pueblos que hoy se encuentran muy amenazados. Sabemos que una educación a veces occidental que viene todo de fuera y que no valoriza lo propio de ellos. Entonces, fortalecer esa educación bilingüe de los pueblos indígenas, también un compromiso de la Iglesia de reconocer que ellos tienen sus modos propios de vivir, de aprender, y que eso hace parte también del fortalecimiento cultural. ¿Cuáles creen que son los desafíos que usted tiene como por delante en esta tarea y exactamente cuál sería su responsabilidad junto con el padre Pablo? Uno de los desafíos principales sería la construcción de políticas públicas frente a los gobiernos, de que ellos también reconozcan los modos que los pueblos indígenas tienen de aprender, de enseñar, y que eso sea reconocido, oficializado y respetado como un derecho que tienen los pueblos a una educación diferencial. Y después, con ellos, que ellos también sean los protagonistas del proceso, que sea un proceso educativo a partir de lo que ellos ya tienen como propio de la cultura. Sintonía espiritual. Reflexiones para el camino. Y en este segmento de Poliedro Latinoamericano, escuchemos la reflexión del padre Pedro Brasesco. Él es el secretario general adjunto del CELAN. Junto a él estaremos haciendo esa relación entre la vida de todos los días y la Sagrada Escritura. A menudo nos encontramos frente a personas que se erigen en jueces de los demás y buscan obsesivamente los signos externos de las presuntas faltas de los otros. Interpretan esos signos en forma completamente subjetiva, es decir, haciendo hipótesis que parten de lo que ellos mismos serían capaces de cometer. Y así atribuyen a los demás aquellas intenciones que en realidad forman parte de su corazón. En el Evangelio de este domingo se acercan a Jesús a reprocharle por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer, una tradición ritual entre los judíos, a lo que el Señor aprovecha para hacerles ver que lo que mancha a la persona no es lo que viene de afuera, sino lo que sale de su corazón, donde residen los malos sentimientos o deseos que nos llevan a obrar mal. Los fariseos estaban apegados a la costumbre de juzgar y evaluar a las personas de acuerdo a lo exterior, desde su comportamiento hasta su forma de vestir. Todo pasaba por el mundo de las apariencias. Jesús, en cambio, plantea lo que para ellos es algo nuevo, una revolución, la primacía asignada a la interioridad. También nosotros, como los fariseos y los escribas, muchas veces preferimos poner lo exterior en el centro, simplemente porque es más fácil de controlar, juzgar y condenar. Al contrario, la interioridad escapa a nuestro control. Nunca sabremos lo que realmente hay en el corazón de la otra persona y por lo tanto no podemos juzgarlo. A lo sumo podemos evaluar sus acciones, pero nunca podremos poner una etiqueta al alma de nuestro hermano. Esa interioridad es sagrada y solo Dios la conoce plenamente. Si, a diferencia de los fariseos, tratamos de escapar a conclusiones fáciles sobre lo que creemos ver del otro, entonces comenzaremos a entrar en la lógica del Evangelio. Pasaremos así de la hipocresía a la prudencia. Si queremos el bien de los demás, no necesitamos ser jueces de nadie. Basta con empezar a mirar primero desde a nosotros mismos. Solo así nos podremos acercar con humildad a la interioridad del otro para caminar juntos, a la par, y no creyéndonos los expertos del camino. Aristas, Voces sin Fronteras.
Ahora los invitamos para que nos sigan a través de las redes sociales, continúen conectados con nosotros con todas las actividades que desde el CELAM se desarrollan y ahí estaremos contando todo lo que se realiza a nivel de nuestras 22 conferencias episcopales de América Latina y el Caribe. Síganos en Facebook, @celam.oficial, en Instagram, @celam.oficial o en X, @celamweb. Y con esta invitación de Luz Marina a seguir las redes sociales del CELAM, queremos invitarlos a que sigan conectados con la programación de Radio María. Nosotros en Poliedro Latinoamericano nos vamos despidiendo, pero esperando que haya sido una hora en la que hayan podido sentirse muy conectados con la realidad de la Iglesia en nuestro continente y que nos hayan permitido acompañarles. Ya es para nosotros toda una alegría. Nos despedimos entonces de Poliedro Latinoamericano, donde todo está conectado. Hasta pronto. Finaliza una emisión más de Poliedro Latinoamericano, un programa del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM. Poliedro Latinoamericano. Todo está conectado.